se puedan conectar otros estudiantes de otros semilleros a los cuales se hizo la convocatoria. En esta oportunidad se va a abordar el tema de la importancia de la ética en la investigación por parte de nuestro profesor Diego Sáenz, que también es, pues él es docente del programa de psicología de la UNAD, también es coinvestigador y miembro del semillero Sinvescas, entre otras labores que realiza él en su campo profesional. Entonces, recordemos pues, la importancia de participar en estas jornadas porque es uno de los objetivos específicos del semillero, el poder fortalecer la formación de los estudiantes en los diferentes ámbitos. Y este es un escenario muy importante porque es la ética, que es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, no solamente en la investigación, sino también en el ejercicio mismo del desempeño de nuestras labores profesionales y desde cualquier ámbito. Entonces, pues bienvenidos a todos. Gracias, profe Diego, por participar, pues, y darnos a conocer estas apreciaciones frente a este tema. Y pues entonces ya creería que podríamos inclusive grabar, empezar a grabar con el permiso de los participantes. Eh, Y nada, invitarlos a que estemos muy atentos al tema, ojalá a participar activamente de la cualificación. Después, recordemos que ya se va a terminar este periodo académico, esta vigencia 2024. Tenemos pendiente, pues, de pronto una reunión, ojalá fuera presencial del semillero para poder hacer un balance de lo que se ha hecho de acuerdo a nuestro plan de trabajo del 2024. Entonces, agradecerles nuevamente a los estudiantes que disponen su tiempo para conectarse de esta web. Más que una web, es una jornada de cualificación en el tema que ya se estableció. Entonces, adelante, profe Diego, muchas gracias a todos por la participación. Gracias, profe Cristian. Muy buenas noches para todos. Profe Paola, a Johannis, a Erika. Muchas gracias por haber aceptado la invitación que les hicimos con mucho cariño y desde todas las experiencias que hemos tenido ya en el semillero, pues también el poder dirigirme a ustedes es una de las cosas que más nos gustan como docentes. En algunos casos, pues no conozco muchos de los nuevos participantes, no distingo personalmente algunos, pero pues para eso también están este tipo de eventos, para que ustedes nos reconozcan como docentes, como participantes del grupo de investigación. Pues desafortunadamente todavía tenemos una asistencia bajita, pero esperamos que en el transcurso de la sesión pues se vayan uniendo los demás estudiantes y algún otro profesor que también se encuentra en el grupo. Como lo dice el profe Cristian, el tema de hoy tiene una importancia grandísima. Ustedes durante el transcurso de su formación profesional se van a dar cuenta que una de las profesiones que más utiliza o que más se apoya de la ética es la psicología, y que pues afortunadamente tenemos nuestras propias reglas, si le podemos decir así, nuestras propias normas para poder desarrollar el ejercicio de la psicología de manera exitosa, de una manera justa y de una manera ajustada a la ley, ajustada a la legislación colombiana. En ese caso, pues vamos a mencionar en algunos apartes de la presentación que les doy el día de hoy, algo acerca del código ético del psicólogo, pero esa no va a ser como tal la meta o el objetivo de esta intervención. Sino que pues obviamente supongo que la mayoría de acá no conozco muy bien esa situación, profe Cristian, pero creo que la mayoría, o si no todos, somos psicólogos o por lo menos son estudiantes de psicología. Entonces por eso les menciono que es muy importante que también entendamos la ética desde el ejercicio profesional del psicólogo. Bueno, entonces pues ustedes ya están viendo ahí la presentación. Vamos a hacer una parte introductoria, una parte donde conceptualicemos algunas cosas para que al final entendamos mucho mejor de qué se trata el tema de la ética y de la importancia que tiene en el ejercicio como tal de la investigación. En ciertos casos se ha tomado la ética como algo que simplemente subyace a uno de los objetivos de la investigación,
pero no se le da la importancia que en realidad debe tener en cualquier ejercicio investigativo. Por eso es que cuando uno formula un ejercicio de investigación, ya sea una propuesta, ya sea una tesis, una investigación como tal, debe basarse inicialmente en los principios que rigen la ética de la investigación, como por ejemplo el principio de la no maleficencia, pero ya eso lo vamos a explicar con más detalle. Entonces, para eso también necesitamos conceptualizar algunas cosas y entender de dónde proviene esta temática, de dónde proviene la importancia de trabajarla el día de hoy en este encuentro. Bueno, entonces, repasemos conceptos, le puse así porque hay conceptos que no tenemos tan claros o que por lo menos de alguna manera cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de la investigación desconocemos y por eso a veces la investigación se vuelve un poco más compleja. Entonces vamos a empezar hablando de ética, pero después vamos a empezar también a tocar otros temas como la investigación y qué es el código deontológico del psicólogo, para ya después pasar finalmente a la importancia de la ética en la investigación. Entonces, ¿qué es la ética? Colóquense en un ejercicio donde en algún momento estuvieran involucrados en una situación donde la ética hubiera traspasado esos límites que uno a veces tiene entre lo que se debe hacer, lo que es permitido o lo que la comunidad o la misma cultura entiende como algo bueno y que por alguna razón se hubiera transgredido debido a que la circunstancia emerge ya en una situación donde, por ejemplo, prima la vida de otro. ¿Listo? Entonces, se me ocurre que nosotros, como psicólogos, manejamos algo que se llama la confidencialidad. ¿Listo? La confidencialidad es un derecho que tienen los pacientes, sobre todo en el área clínica, de mantener en secreto lo que se nos comenta como profesionales. Entonces, ¿qué puede pasar en un dilema ético frente a la confidencialidad? Que a usted, uno de sus pacientes le dice, mire, yo tengo mucha rabia con mi pareja, tengo una ira contenida y seguramente si la veo, la voy a agredir, seguramente si la veo, la voy a matar o si la veo, voy a cometer un acto violento, ¿listo? En ese caso, la confidencialidad se va a romper porque está en juego la vida de otra persona, ¿listo? Pero entonces, ¿por qué surge el dilema ético ahí? Porque desde la ética nos diría la ética que debemos darnos al paciente, debemos darnos al secreto profesional. Entonces, hay dilemas éticos que suceden en muchas otras profesiones, pero vamos hoy a hacer un énfasis en los dilemas éticos que se pueden producir en nuestro ejercicio de la psicología. Entonces, miren aquí como introducción coloqué este pedacito que dice que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con la ética y la moral. Siempre desde los inicios de la historia de la humanidad se ha hablado del bien y el mal, por ejemplo. Sobre todo cuando arrancan todos estos filósofos en la antigua Grecia a hablar de qué está bien o qué está mal, qué es moral y qué es amoral, empieza como tal el surgimiento de unas ramas de la filosofía que empiezan a trabajar directamente sobre la moral. Entonces, siempre estamos involucrados en esos dos términos, especialmente en la moral, y la ética surge cuando ese derecho a la moral se viola, ¿sí? Se traspasa. Entonces, hablaríamos ya de dos conceptos que, aunque parecen semejantes, tienen unas diferencias en lo epistemológico, en la razón de ser de cada uno. Entonces, hablaríamos de ética y moral como dos conceptos que se pueden unir y que se pueden manejar desde una mirada parecida, pero que son dos conceptos que desde lo etimológico, desde lo científico, tienen diferencias. Aquí también nos dice esta primera parte que todos nos convertimos de alguna manera en jueces desde lo moral y desde lo ético cuando tenemos un medio cultural donde nos están bombardeando muchas veces de situaciones donde las personas transgreden cada vez más seguido la ética y la moral. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos podemos sentar un día a ver en un
en un noticiero las noticias que han sucedido a nivel nacional, cuando nos encontramos que de pronto una paciente está denunciando a un médico porque durante la cita médica tuvo tocamientos indebidos, ¿listo? Eso es una falta de la ética claramente porque el médico no puede llegar a afectar la integridad sexual de sus pacientes, ¿listo? Entonces siempre nosotros nos vamos a ver abocados a que también seamos jueces de alguna manera de esa clase de actos que transgreden lo moral y lo ético. Entonces, ¿de dónde viene la raíz etimológica de la ética? Viene del griego ethos, que significa costumbre, o también del modo de ser, o también de mos, que significa costumbre. Entonces, si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra, pues la ética tiene que ver con todo lo que nosotros aprendemos desde un nivel cultural, desde un nivel de formación inicial de aprendizaje social, donde todo lo que nosotros transformamos después en ética tiene que ver con lo que aprendimos según nuestras costumbres y nuestras normas culturales. Ahora, ¿cuál es la definición de la ética desde el punto de vista del concepto? La ética es una ciencia, ojo, porque esa es una palabra muy importante acá, es una ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos profesionales de cada profesión y también se le puede atribuir un concepto adicional que se llama la deontología o los códigos deontológicos. Ahora bien, nosotros estamos hablando de profesiones, pero también pueden hablarse de ética desde las ocupaciones. Por ejemplo, yo puedo dedicarme a, no sé, puedo ser un zapatero, ¿listo? Un zapatero que no tenga una profesión, porque no hay ninguna universidad donde usted vaya a estudiar cómo coser un zapato, ¿listo? Pero desde ese punto de vista, ¿un zapatero puede tener ética profesional? Pues claro que sí, ¿vale? Independientemente de que sea una profesión o no, esa es una ocupación. Entonces el zapatero puede tener ética porque cada vez que realiza un trabajo lo entrega en los tiempos que lo manifestó o los tiempos que se esperan. Puede tener ética porque no se roba, por ejemplo, los zapatos de los clientes. Puede tener ética porque cobra lo justo, ¿vale? Entonces, aunque el concepto anterior nos decía que la ética está asociada a las profesiones, no necesariamente. También la ética está asociada a todo lo que tiene que ver con las ocupaciones de una persona, ¿listo? Entonces, otra cosa importante aquí en la definición que les acabo de dar es que la ética se relaciona con los códigos deontológicos. Nosotros en psicología manejamos el código deontológico del psicólogo, que está involucrado en la ley 1090 del 2006. Si todavía no la han revisado, por favor revísenla porque es importante que desde su rol como estudiantes la empiecen a conocer, ¿listo? Seguramente cuando vayan llegando a estadios mucho más adelante de su aprendizaje, pues van a tener mucha más relación y mucho más contacto con la ética profesional, pero es importante que desde ya conozcan cuáles son los alcances y las limitaciones que tenemos como psicólogos. Estos son los objetos o los fines que tiene la ética en general. Entonces, la ética es un cuerpo sistemático de normas que intentan dirigir la conducta de los individuos según principios previos. ¿Listo? Y la ética se va construyendo de acuerdo también a los cambios sociales. Acuérdense, por ejemplo, cuando vivimos la época de la pandemia, ¿no? De la pandemia, que fue una situación que cambió o que partió en dos la historia de la humanidad. Hasta hace unos años no conocíamos algo que generara tantos cambios sociales como lo fue el COVID-19, ¿no? Entonces, muchas cosas tuvieron que adaptarse, muchas cosas tuvieron que cambiar. Entre esos, por ejemplo, la ética. Por ejemplo, yo recuerdo que en la época que no se conocía muy bien cómo funcionaba la enfermedad, los familiares no podían ver a sus enfermos, a las personas que estaban siendo atendidas, porque se suponía que se podía transmitir el virus inclusive después de muertos. Entonces, ¿qué hacían con los familiares? Simplemente llevarlos a un crematorio, quemarlos sin que las personas, por ejemplo, pudieran darles sepultura o pudieran verlas por última vez. Eso se hizo
porque se supone que estaba atentando en contra de la salud pública. Pero si nosotros nos entendiéramos desde el punto de vista de la ética, pues estaríamos atentando contra un derecho de las personas que es conocer o por lo menos poder tener acceso al cuerpo de la persona familiar que fallece, ¿no? Entonces, miren cómo la ética puede también cambiarse según las situaciones particulares. Discriminación entre lo bueno y lo malo, que es algo que siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Ustedes recuerdan desde muy pequeñas, muy pequeños, cuando les empezaron a enseñar todos los temas que tienen que ver con la ética, ¿no? Entonces, con lo moral, perdón. Les empezaron a decir, Paulita, por ejemplo, si tú le pegas a tu mamá, eso está mal. Si tú no le prestas el juguete a tu hermanito, eso está mal. Si tú haces una buena acción como por ejemplo lavar la loza, está bien. Sí, entonces a uno le empiezan a distinguir esas, digamos que deberes o situaciones que hace bien con premios y las situaciones que hace mal con castigos. Entonces, por ejemplo, si usted se portó mal en una situación social, como por ejemplo en una fiesta, y usted como niño, no sé, chorino los pantalones, pues esa situación es castigada por sus padres, ¿listo? Entonces de esa manera empieza a generarse la situación que tiene que ver con el concepto de bueno y malo, ¿listo? Cuando usted tiene tutores de sus padres, le empiezan a mostrar cómo funciona el mundo, ¿listo? Tercero, los términos del deber, derecho, justicia, vocación de servicio, responsabilidad y conciencia. Por ejemplo, hay tribunales éticos, ¿listo? Donde se estudian si las personas actuaron de manera ética o no respecto a su formación profesional. Por ejemplo, los militares tienen tribunales donde los juzgan a ellos por sus actuaciones. Entonces, por ejemplo, un militar que utilizó su autoridad para hacer que otra persona de menos rango le hiciera sus deberes no sé, sus deberes personales. Eso es una falta a la ética y también se castiga desde la justicia y la responsabilidad en este caso a través de los tribunales militares. ¿Listo? Entonces, cada una de las profesiones tiene su forma de sancionar la falta a la ética. Y en los dos conceptos, o en los dos casos, que son la moral y la ética, se trata de normas, percepciones de cómo se debe actuar, de cómo se debe ser. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a la distinción entre la ética y lo moral. Resulta que entendamos, por eso les dije que era muy importante ese concepto que di de la ética antes, porque hay que entenderlo de la manera que nos dice la ciencia, ¿listo? La ética sí es una ciencia, la moral no. La moral se construye más que todo de conceptos culturales. Entonces la ética es una ciencia porque utiliza todas las teorías, utiliza todos los argumentos teóricos, porque actualiza a sus autores frente a los estudios y las investigaciones que se realizan en torno a este tema, y finalmente dan unas teorías, ¿no? Dan unos conceptos desde el punto de vista científico. En este caso, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. Y la moral se diferencia de la ética porque no es una ciencia como tal, pero sí está muy ligada a la ética. ¿Listo? Normalmente se diría que quien es ético es porque tiene muy buenos conceptos morales, porque tiene una moralidad muy, muy bien estructurada. Sin embargo, la moral entonces sería todo lo que proviene de las conductas que usted aprende socialmente. ¿Listo? Es un objeto de la ciencia, de la ética, y es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. Entonces, ¿cómo funciona la moral? La moral puede funcionar desde el concepto que los demás tienen sobre usted. Por ejemplo, que usted en una tarde soleada salga en una blusita muy pequeña, muy transparente, y los vecinos dicen, uy, pero está muy mostrona, uy, pero no es la ropa para que salga a mostrarse. Y en otras civilizaciones inclusive se puede castigar como de manera mucho más estricta, como por ejemplo con
con la muerte, ¿listo? Por ejemplo, en la cultura musulmana, las mujeres no pueden mostrar ninguna parte de su cuerpo excepto un poco del rostro. Entonces, ahí estaríamos hablando de la moral, ¿no? Cuando quienes dictan las normas como se supone que se debe comportar alguien es la misma sociedad, y la misma sociedad se encarga de ser los jueces. ¿Y cómo vendría entonces a ser la moral desde lo inconsciente? Es decir, desde lo personal. Entonces, la moral puede ser algo parecido a la culpa, ¿listo? Cuando usted hace un acto inmoral, viene la culpa, ¿no? Viene como, por ejemplo, yo por qué actúo así, yo por qué me sobrepasé, yo por qué me robé ese dinero, yo por qué actué de esa manera tampoco moral o tampoco ajustada a las normas de mi sociedad, ¿listo? Si yo soy muy creyente, por ejemplo, yo puedo decir, yo atenté contra las normas religiosas de mi comunidad porque me puse una falda corta, ¿listo? Porque tomé tinto, porque no fui a misa este domingo, ¿listo? Esos son situaciones morales donde lo que usted hace puede que esté mal para la sociedad, pero como tal no tiene una implicación jurídica o una implicación de otro corte, como por ejemplo perder una tarjeta profesional por hacer algo a la falta de ética. Bueno, ahora la ética como teoría de la moral. La ética no se propone dirigir la vida humana, sino explicar la moral, ¿listo? La ética no es la que pone las normas la pone realmente la moral, sino que ayuda a entender cómo funciona la moralidad en los aspectos, sobre todo profesionales, y en los aspectos relacionados con los roles que desarrolla cada una de las comunidades. No intenta decidir a cada cual lo que ha de hacer o omitir en cada caso concreto de la vida. Es decir, la ética no se encarga de decirnos usted debe hacer tales y tales funciones o debe hacer tales y tales cosas para poder encajar en la sociedad. Y los principios éticos establecidos por las teorías morales determinan el comportamiento de los individuos. Si yo soy ético, pues es porque me estoy adaptando a unas reglas y a unas normas que tiene mi sociedad. Relación de la ética con otras ciencias. Desde la psicología, muchísimo tiene que ver la ética, porque ayuda a comprender cuáles son las verdaderas intenciones del hombre en los actos morales ejecutados. Y además de eso, desde nuestro ejercicio deontológico, pues nos ayuda a entender cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones como psicólogo, y también cuáles son las sanciones a las que me estoy sometiendo si ejecuto mal mi labor como psicólogo. Desde la sociología entiende al hombre como un ser social y recibe de ella el sistema de valores y todo lo que tiene que ver con la moral. La pedagogía es el estudio de la educación y se refiere a conducir, guiar y lograr que una persona haga por sí misma lo que debe hacer. Y por último, la ética y la filosofía. La ética viene directamente de la filosofía como ciencia y viene siendo estudiada desde hace siglos, desde hace mucho más tiempo que la psicología claramente, y empieza a estudiarse desde Sócrates, desde, como les decía, los primeros años de pensamiento griego, y se empieza a estudiar a partir de lo bueno y de las virtudes. Su papel consiste en explicar, fundamentar, plantear y resolver problemas en torno a lo moral, y no se puede haber ética sin base científica, es decir, no puede haber conocimiento ético que no se base en la ciencia. ¿Listo? Entonces, por eso les decía que para entender como tal lo que nosotros estamos mencionando desde el punto de vista de la ética, tiene que haber un sustento teórico en esas apreciaciones, ¿vale? Entonces, digamos que la situación más clara que tiene que ver con lo ético tiene que ver con las funciones o los roles que se desarrollan dentro de una profesión, pero también en cualquier otra situación de la vida normal. Perdón un momento, he tenido unos problemas respiratorios últimamente, entonces vamos a ver si me deja continuar un poquito, poder hablar un poquito más sin interrumpir. Listo. Entonces, la ética normativa y sus problemas. De acuerdo con la ética normativismo, la ética no es comprobar lo que es, sino determinar lo que se debe ser, encargándose de suministrar reglas y normas de conductas que han de seguirse. ¿Listo?
Hasta ahí llegamos con el primer concepto que quería que revisáramos, que era el de la ética, ¿vale? Deme un minuto. A ver, vamos a ver si me falta un poquito, ¿vale? Entonces, les hablaba que ya empezamos a trabajar el tema de la investigación como un concepto, ¿listo? Porque ustedes están en un semillero de investigación, porque se supone que les atrae el tema de investigar, ¿listo? Pero muchas veces no entendemos, no sabemos de qué se trata la investigación, ¿vale? Entonces terminamos muchas veces perdidos en estos conceptos porque no tenemos bases conceptuales sobre lo que nos están hablando. Entonces, ¿qué es la investigación o por qué es tan importante investigar? La investigación o el concepto de investigar proviene de la palabra en latín in, que significa en, y investigare, que significa hallar, adquirir, indagar, seguir, buscar. ¿Listo? Entonces, si nosotros unimos las dos palabras, las dos raíces, pues estamos viendo que lo que significa la investigación es búsqueda, búsqueda de algo, seguimiento a algo que queremos averiguar. Entonces, esa palabra nos conduce a diferentes conceptualizaciones respecto a lo que se quiere lograr. Lo primero es describir o averiguar sobre alguna cosa. Segundo, seguir la huella de algo. Tercero, explorar o analizar. Todas las investigaciones nos deben llevar a generar conocimiento. Es imposible que nosotros, como seres que pertenecen a un conjunto social, a un conjunto de normas donde nos desarrollamos, no conozcamos, por ejemplo, la razón o, por ejemplo, la propia naturaleza de nuestro ser, ¿listo? De nuestra naturaleza humana. Y una de esas naturalezas o una de esas situaciones que tenemos de nuestro nacimiento o desde nuestra propia filogenética es el querer saber más, el querer saber las cosas que no entendemos. Por eso es que cuando se hacen estudios religiosos nos damos cuenta que el hombre siempre ha intentado explicar qué sucede más allá de lo que se puede comprobar, qué sucede más allá de la muerte, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos esa cualidad de tener curiosidad por entender lo que el mundo nos ofrece y lo que el contexto nos empieza a generar como dudas. Entonces, por eso desde los primeros momentos el hombre empezó a descubrir muchas cosas, como el fuego, como la rueda, después como el bombillo, como el teléfono, porque todo eso surge de la curiosidad humana. ¿Listo? Entonces, bien, profe, sí, no había leído tu mensaje. Sí, en cualquier momento pueden levantar la mano y pueden participar. Listo. Entonces, como les digo, es una situación que proviene de la naturaleza humana. Nosotros, por simple instinto, queremos investigar, ¿vale? Ya es diferente cuando hablamos de investigación científica. Bueno, entonces, lo mismo que les estabas explicando hace un momento. El proceso de investigación sería esto. Los seres humanos somos los únicos que podemos hacer investigación, o por lo menos tenemos el raciocinio para hacerlo, ¿listo? Desde un punto de vista científico. Porque los animales pueden ser curiosos, claro que sí, pueden querer saber cosas, claro que sí, pero no pueden llegar a pensar sobre lo que se piensa, no tienen un metapensamiento. Nosotros como seres humanos sí, por eso es que llegamos a conclusiones, por eso es que el hombre ha llegado a unas
a unos descubrimientos, a unas invenciones que uno nunca pensaría que se podrían dar si no fueran mentes curiosas. Entonces, por ejemplo, yo hace poco tuve un vuelo, iba en avión y yo decía, impresionante que nosotros como seres humanos podamos movernos por el aire a semejantes alturas. O sea, ¿a quién en su cabeza se le metió esa idea en un momento, no sé, hace más de 100 años, cuando el primer hombre creó la posibilidad de volar con un artefacto? ¿Cómo se le pudo a él llegar esa idea de que un instrumento lo podía usted llevar a surcar los aires, ¿no? A poder volar? Entonces, eso es una tendencia natural. Empezar a investigar es una tendencia natural que busca responder preguntas. ¿Listo? Se logra a través de la observación y le da el sentido a las cosas. Si nosotros investigamos para darle sentido a las cosas, para entender más sobre un fenómeno. Ay, perdón, vamos a ver si me deja esta tos. Bueno, entonces les decía que nosotros por naturaleza somos seres curiosos, ¿listo? Pero hay diferencia entre la investigación normal que nosotros podemos hacer porque queremos de pronto conocer, por ejemplo, dónde nace un arco iris, ¿listo? A, por ejemplo, conocer cuáles son los efectos de la marihuana. Perdón. Y eso que no estoy con aire acá. Bueno, por ejemplo, una investigación científica puede ser cuáles son los efectos de la marihuana en el desarrollo cognitivo de un adolescente de 15 años. ¿Listo? Eso es una investigación científica. Mientras que yo puedo saber a qué hora sale el sol todas las mañanas. Eso es una investigación innata, ¿listo? Porque no tiene como tal un elemento o una metodología científica. Bueno, ¿cuál es la importancia de investigar entonces? Mejora el estudio, dado que permite establecer contacto con la realidad a fin de conocer el fenómeno de interés. Y crea el conocimiento, avances tecnológicos, patentes, derechos, modelos, servicios, entre otros, y conlleva a procesos de conciencia. Entonces, métanse en este ejemplo. Acuérdense cuando empezó todo el tema de la pandemia, ¿listo? Del virus que generó pues toda esa emergencia sanitaria. Si nosotros no hubiéramos tenido los avances tecnológicos que tenemos al 2020, perdón, cuando surgió la pandemia, seguramente no hubieran muerto 3.000 millones de personas en el mundo, sino hubieran muerto, no sé, 27.000, 30.000, porque estuvimos preparados tecnológicamente para una emergencia sanitaria de esas dimensiones. Entonces, de ahí la importancia de entender el momento en el que estamos, ¿no? Entender que la sociedad tiene muchísimos elementos para poder superar situaciones complicadas. En este caso, los avances tecnológicos tienen que ver no solamente con cosas buenas, como por ejemplo mejorar las condiciones de pacientes en enfermedades complejas, sino también en algunos momentos la tecnología tiene también la parte mala, ¿no? La parte negativa, y es que, por ejemplo, se creen armas de destrucción masiva. Lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita en la guerra que se está librando entre Ucrania y Rusia. Los drones ahora hacen digamos que la función de un soldado, simplemente vuelan, cuando ven un soldado enemigo se acercan y le botan una granada, una bomba, y los matan. Sí, entonces, en ese sentido, las tecnologías también hacen daño muchas veces y hacen que las sociedades desaparezcan. Entonces, en ese caso, la investigación, claro que sirve, pero también debe tener una finalidad positiva para la humanidad, positiva para las personas
que están tratando de buscar respuestas en la investigación, ¿vale? Es un estímulo para la actividad intelectual, aumenta la creatividad y el pensamiento crítico, es decir, no tragar entero o no convencerse simplemente porque alguien lo dice. Incrementa la posibilidad de solucionar problemas y contribuye al desarrollo y el éxito de los países. Miren, yo no tengo aquí esa presentación, pero en algún momento se las compartí a mis compañeros del escenario eh, hace algún tiempo, del semillero, perdón, y les mostraba cómo a nivel de presupuesto para la ciencia y la tecnología, en Colombia estamos muy por debajo de lo que hacen otros países, mientras que, por ejemplo, países como China, Japón, como Rusia, Estados Unidos, involucra el 5% de su Producto Interno Bruto para la investigación. En Colombia apenas se podrá invertir el 0.3. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tenemos estas circunstancias? ¿Por qué tenemos estas debilidades en cuanto a la investigación? Pues porque lastimosamente los países latinoamericanos en su mayoría no tienen los recursos económicos para poder mantener procesos de investigación mucho mejor, mucho más avanzados o mucho más eh, robustos respecto a lo que se pretende investigar, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener como ese bache o esa brecha con países que sí tienen una estructura económica para generar investigación. Bueno, entonces aquí pasamos ya por último para ya empezar el tema. ¿Qué es la investigación científica? Es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos procura obtener la información relevante, fidedigna e imparcial para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Entonces, ¿cuándo hacemos nosotros investigación científica? Cuando empleamos modelos, empleamos métodos y empleamos objetivos claros para obtener información de una manera fidedigna e imparcial y que esos datos sean comprobables. Y por último, para ya pasar al tema como tal de la investigación, de la ética de la investigación, entonces, hablemos un poquito de las normas APA, ¿vale? Las normas APA son estándares creados por la American Psychological Association con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos a nivel internacional. Ustedes pues ya habrán tenido muchas experiencias con la APA, ya han tenido pues que presentar seguramente muchos trabajos de esta manera, entonces para ustedes no es desconocido. Pero ¿por qué les hablo de normas APA en esta sesión? Bueno, ¿por qué les hablo de normas APA en esta sesión? Porque resulta que nosotros, como nos basamos en normas APA, tenemos que conocer algo que se llama plagio. Y el plagio, de alguna manera, es el secuestro de información. ¿Listo? La copia de obras que no son de nosotros, dándolas como propias. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define el plagio como el acto de ofrecer o presentar como propia o en su totalidad o en parte la obra de otra persona de una forma u otra en un contexto más o menos alterado. Y tenemos dos conceptos que son importantes no me está dejando tener continuidad, esto disculpen. Bueno, la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones en el campo literario, artístico y científico y las que tienen aplicación comercial e industrial, sobre las que existe una protección. Y los derechos de autor son todo el conjunto de facultades que se le conceden al autor de esas obras. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una propiedad intelectual?
Por ejemplo, una canción. Usted fue el compositor de una canción y resultó que esa canción fue un éxito. Usted tiene propiedad intelectual sobre la canción porque usted fue el que la creó. Pero además de eso, tiene derechos de autor, es decir, por ejemplo, venderla. Por ejemplo, sacar una tajada de las regalías que da esa canción por ser escuchada en Instagram, en YouTube, ¿listo? Entonces, son dos conceptos semejantes y que tienen que ver con las situaciones que se deben manejar desde también la investigación, ¿listo? No solamente desde el punto de vista del arte, sino también desde todo lo que uno crea como investigación, ¿listo? Entonces, cuando usted plagia textos de otra persona, también está haciendo un delito, ¿listo? Bueno, entonces existe el plagio literal, que es cuando usted como estudiante o como eh, persona que tampoco se encuentra involucrada en un estudio, realiza la copia de un texto o la frase de otra persona y lo presenta como si usted lo hubiera dicho. Entonces, las personas que plagian normalmente lo que hacen es buscar en internet, copiar y pegar y pasarlo como si fuera un concepto o una frase de ellos. Existe el plagio mosaico, donde el estudiante copia varias frases o textos cambiando solo unas pocas palabras. Entonces piensa que porque de pronto le cambia el inicio del párrafo, ya no está haciendo plagio, pero resulta que hay muchos programas donde usted ingresa el texto e inmediatamente le dice cuál porcentaje de plagio tiene. Entonces detecta también eso, ¿no? Que se le ha cambiado unas poquitas palabras, pero que igual sigue siendo un plagio. Y por último, el parafraseado inadecuado, el parafraseado no citado. Cuando no usamos nuestras propias palabras para describir, perdón, cuando usamos nuestras propias palabras para describir un texto de otro, pero finalmente las ideas terminan siendo iguales, ¿listo? Entonces puede que no sea exactamente lo mismo que dijo el autor en cuanto a las letras o en cuanto a las palabras que utilizó, perdón, palabras, pero cuando se hace el análisis de ese texto, pues finalmente termina siendo exactamente lo mismo que quiso decir el autor. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque si ustedes hacen plagio, estarían incurriendo en una falta ética y estarían también incurriendo en un delito. ¿Listo? Porque si usted plagia un artículo científico, por ejemplo, y lo va y lo pasa a una revista, después esa revista lo publica, pues el autor, porque tiene derecho de autor, lo puede demandar a usted por el dinero que él quiera. ¿Listo? Entonces, así ustedes sean estudiantes, tienen que entender que el plagio está muy mal visto y el plagio de textos y de información, pues también tiene una connotación legal, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, hablemos de nuestro tema puntualmente hoy, que era el problema, o más bien, la importancia de la ética en la investigación. Entonces, las investigaciones, estudios, trabajo de grado y tesis en general, aunque hay otras opciones más, tienen una responsabilidad con la sociedad. Esta responsabilidad no es solo sobre la relevancia de los hallazgos en términos académicos, sino también la prevención de comportamientos inadecuados que puedan causar daño a los investigadores, estudiantes o a la comunidad académica, los sujetos de estudio o el público en general. Entonces, si ustedes van a hacer una investigación de cualquier tipo, lo primero que deben anotar en esa investigación es si puede llegar a afectar a las personas o no, ¿listo? Si tiene un riesgo de afectación, pues es mejor no hacerla o por lo menos cambiarle entonces los objetivos. Entonces, las responsabilidades éticas desde el punto de vista normativo se encuentran
se encuentran incluidas para el caso de Colombia en la ley 581 de 2012, que se llama Habeas Data, en la ley 23 de 1982 y 1403 de 2010, que habla sobre los derechos de autor, y en la resolución 8430 del Ministerio de Salud. Hay otra cosa que me da bioética, pero eso no lo vamos a trabajar hoy porque no tiene que ver directamente con el tema que nosotros trabajamos. Pero esta parte donde dice que fue el Ministerio de Salud quien la incluyó, hablaba de bioética, ¿listo? De procedimientos que se realizan ya de carácter médico. Una actuación no ética puede generar daño al sujeto de la investigación y la pérdida de la confianza de la sociedad en una comunidad académica, así como consecuencias legales para los investigadores. Si usted hace una investigación indebida, si usted, por ejemplo, llega a una comunidad a hacerles una investigación y le genera afectaciones, por ejemplo, en su buen nombre, porque, por ejemplo, no respetó la confidencialidad de la información, pues está causándole una pérdida de confianza a esa sociedad porque ya no quieren saber nada más de investigadores. Bueno, ahora, ¿cuáles son los principios de la ética aplicada a la investigación? El primero es el de beneficencia y no maleficencia. La definición es que la obligación de cualquier investigador es la de proteger el bienestar de las personas con las que trabaja para generar bienestar y no daño. Entonces, un ejemplo, en la realización de un experimento social, identificar los posibles riesgos del daño físico, moral y mental y tener estrategias para evitarlos, y en caso de que sucedan, ser capaz de poner el bienestar del sujeto sobre la investigación. Entonces, pónganle cuidado. Ustedes hacen una investigación sobre trastornos del sueño en trabajadores nocturnos, ¿listo? Y resulta que para hacer esa investigación tienen que colocarle a esa persona electrodos, ¿sí? Electrodos en su cabeza. Resulta que esos electrodos le están produciendo a esta persona dolores de cabeza constantes, ¿listo? Si en ese momento la investigación está generándole daños al sujeto de la investigación, hay que detenerla, ¿listo? Entonces, en este caso, no es más importante los resultados de la investigación que el bienestar de la persona que está siendo investigado, del grupo, de la comunidad. Segundo, respeto por personas o autonomía. La obligación ética de proteger la autonomía de los sujetos de investigación, reconocerlos como competentes para tomar decisiones de su vida. Entonces, un ejemplo de esto puede ser que estemos trabajando, por ejemplo, un tema relacionado con cómo afectan las drogas al rendimiento académico, ¿listo? Cómo afectan ciertas drogas al rendimiento académico. Y las personas inician el proceso, pero se dan cuenta que no quieren seguir más. En la primera parte de la investigación, usted les debe dejar claros que es un proceso voluntario, es decir, que si se sienten mal o si se sienten agresión en algún momento, tienen todo el derecho de salir, ¿listo? Entonces, ustedes los tienen que dejar ir porque es algo voluntario, ¿listo? Y la tercera es la justicia. El imperativo que todos los beneficios y los costos de la investigación estén distribuidos de forma justa. Entonces, normalmente las investigaciones de carácter social necesitan muchos recursos. Entonces, hay que tratar de lograr que esa comunidad sea beneficiada con esos recursos que se producen durante la investigación. Entonces, siempre que nosotros hablemos de investigación, también hablamos de algo que se llama metodología. Y en la metodología están involucrados los recursos que debe tener esa investigación. Entonces, esos recursos hacen parte de la justicia que se le debe dar al
a la destinación final de la investigación que se pretende hacer o de los resultados de la investigación que se hizo. Bueno, existe otro término que se llama conflicto de intereses. Es definido de esta manera: cualquier circunstancia en la cual los intereses personales, financieros, profesionales u otros pueden comprometer o tienen el potencial de comprometer el discernimiento objetivo del ejercicio profesional. Entonces aquí están los ejemplos. Hay conflicto de intereses cuando tiene usted como investigador una relación muy cercana con los investigados. Por ejemplo, su esposa, su esposo, por ejemplo, familiares o personas muy cercanas a usted, pues se supone que es mejor que usted no haga parte de esa investigación, porque ya hay involucrados unos sentimientos, unas emociones, y no sería algo objetivo. Presiones de un externo a la investigación con algún grado de influencia sobre el investigador. Por ejemplo, que como yo le estoy aportando los recursos al investigador, yo le estoy dando la plata, entonces el investigador tenga que decir lo que yo quiero que aparezca en esa investigación. ¿Listo? Por ejemplo, estar investigando el daño físico que hace el trabajar en situaciones de sol y de exposición al humo de vehicular en empleados de Covinoc, creo que se llama Covi, no me acuerdo cómo se llama la empresa que hace todo lo del tema de las rutas en Casanare, ¿no? Como las que pavimenta las vías y todo. Covioriente, ¿listo? Ya me acuerdo. Covioriente, sí. Entonces resulta que Covioriente está patrocinando esa investigación, pero cuando usted le dice, no, mire, es que salieron de los 100 empleados que le hicimos la investigación sobre los efectos físicos de su trabajo, 80 están teniendo problemas visuales, 80 están teniendo problemas auditivos. Entonces la empresa dice, uy, no, eso no me sirve porque entonces me va a generar demandas. Entonces le dice al investigador, hágame el favor y no coloca eso. Eso es una presión de un externo, ¿vale? Y no debería darse porque las investigaciones no deben tener ese tipo de coacción. Y compensaciones económicas, por ejemplo, darle a una persona que esté involucrada directamente con uno algún beneficio económico por esa investigación. O, por ejemplo, decirle a la persona, contésteme este test y le doy 20,000 pesos. Ese tipo de cosas no se hacen porque se supone que las personas entran de manera voluntaria y no deben tener ningún tipo de compensación por realizar como tal una investigación, por ejemplo, desarrollar un cuestionario. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de riesgo? Invadir la privacidad. Cuando usted, por ejemplo, le dice a una persona, haciendo un estudio, por ejemplo, de educación sexual, ¿listo? Y usted le dice a esa persona, para el estudio necesito que usted me cuente cuándo tuvo su primera relación sexual y cuándo fue la última vez que estuvo involucrada con alguien sexualmente, ¿listo? Eso es invadir la privacidad siempre y cuando la persona no haya dado el consentimiento informado, ¿no? Entonces usted no puede hacer preguntas, no puede hacer investigaciones sobre temas que le generen algún tipo de molestia a la persona que se está o que está siendo sujeto de investigación, ¿no? Entonces siempre hay que tener muy claro que la información o lo que usted quiera averiguar lo valide la persona a través del consentimiento informado. Información perjudicial para los sujetos de investigación. Entonces, miren, por ejemplo, yo trabajo con desmovilizados, ¿no? Con desmovilizados del conflicto. Entonces, si yo quiero hacer una investigación, por ejemplo, de condiciones emocionales de los antiguos actores armados de las FARC en el municipio de Nuchía, ¿listo? Entonces, en esa investigación pongo nombres y digo que, por ejemplo, hay un excombatiente que está teniendo una situación de ansiedad porque hizo unos homicidios en tal lugar de Casanare, ¿listo? Inmediatamente esa persona puede caer en un riesgo de seguridad y puede hacerse ya víctima de otros grupos armados, por ejemplo.
¿listo? Entonces, siempre que usted dé información de sus sujetos de investigación, tiene que mirar que no le esté perjudicando a esa persona de manera directa o indirecta, ¿listo? Y por último, la metodología de estudio. Si usted no es un investigador que tenga mucha experiencia, puede caer muy fácil en este error. Y es que no puede, por ejemplo, utilizar instrumentos que no estén validados. O, por ejemplo, usted como investigador no puede utilizar técnicas que se le ocurrieron a usted, pero que nadie ha investigado antes. O que usted como investigador no tome un autor o autores que ya han trabajado ese mismo tema. Entonces, la metodología de estudio es clave porque es la que le garantiza que usted va a tener unos resultados desde el punto de vista científico adecuados. Y por último, ya para cerrar la reunión de hoy, les hablaré sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado es clave en cualquier investigación porque es el punto de partida de las limitaciones y de los alcances que pueda tener esa investigación en las personas. Bueno, según esta resolución 8430 de 1993, el consentimiento informado es el acuerdo escrito mediante el cual el sujeto de investigación, o en su caso su representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a los que se someterá. Esto debe hacerse sin coacción ninguna, es decir, sin presiones de ningún tipo. ¿Qué debe llevar ese consentimiento? Justificación objetiva de la investigación, procedimientos a utilizar y su propósito, las molestias o los riesgos esperados, los beneficios, si hay alguno, establecer que la participación es voluntaria, aclarar al sujeto que tiene libertad de retirarse cuando lo desee, la seguridad de que no se le va a identificar con su nombre, con su cédula, una confidencialidad de la información, datos de contacto del investigador y la firma y los datos completos del participante y de testigos si es necesario. Entonces, de esa manera damos por concluida la sesión de hoy, pero pues obviamente vamos a darle paso a las preguntas que ustedes tengan, a las inquietudes sobre la temática, y si no se habló durante la temática, pues sobre algo adicional que ustedes quieran mencionar, ¿vale? Entonces, pueden abrir los micrófonos si quieren, o si lo quieren escribir por chat, pues no hay ningún inconveniente, ¿vale? ¿Ninguna? Bueno, no hay problema. La idea es que hubiera quedado pues el tema claro y que de alguna manera esto les sirva a ustedes para su futuro profesional y que entiendan que la investigación no se puede hacer de una manera como demasiado suelta, demasiado sencilla y sin pensar en los efectos que pueda tener sobre una comunidad y sobre un sujeto, ¿no? Sobre una persona. Entonces siempre hay que pensar en ética y sobre todo cuando nosotros hablamos de psicología mucho más porque nosotros trabajamos con personas. Entonces, durante mucho tiempo la psicología científica surgió gracias a que desconoció los derechos de las personas, ¿no? Cuando trabajaban todo el tema de conductismo, muchas personas fueron sometidas a experimentos que le generaron complicaciones, ¿no? Que le generaron malestar. Entonces, desde un tiempo para acá, todo lo que se haga desde el punto de vista de investigación tiene que tener claro que no puede haber ningún tipo de repercusión negativa en las personas que están involucradas en estas investigaciones. ¿Listo? Entonces, profe Paola, ¿tú quieres mencionar algo? No tienes audio, profe. Ajá.
Disculpa, pensé que estaba activo el micrófono. Escuchando la información que tú pues, nos compartiste el día de hoy, todo es totalmente interesante. Queda mucho por decir. Es un espacio realmente corto, es apenas un abrebocas de todo lo que implica la ética profesional y el uso de la misma en el ejercicio de investigación. Es muy importante que nuestros estudiantes pues tengan en cuenta la ética profesional, la interiorización de la misma, ¿no? Para que no solamente la usen adecuadamente al momento de hacer sus ejercicios académicos, ¿sí? O su investigación, sino también cuando ejerzan como futuros profesionales, ¿sí? La ética es algo muy individual, es la capacidad de decidir cómo pese a las circunstancias fáciles de hacer trampa, de incurrir en el error, yo me abstengo de hacerlo porque mi responsabilidad, mi valor individual y mi respeto por el otro me impide cometer algún tipo de arbitrariedad o de excederme, ¿cierto? O de hacerle daño a las personas. Ahora que tú mencionabas los principios de beneficencia y no maleficencia, pues a mí me llama mucho la atención dentro del marco de la ética, del Código Bioético y Deontológico, ese apartado porque pues siempre he tenido claro que en el marco de la investigación, de la proyección social, en el marco de nuestro apoyo terapéutico a otras personas, siempre debemos procurar el bienestar del otro, ¿sí? Y si yo no estoy preparado, no tengo la competencia para poder orientar adecuadamente a una persona, para decirle que de acuerdo a su caso es lo más beneficioso para él, lo que se puede hacer o dónde acudir en caso tal de que yo no le pueda servir, pues si yo no estoy preparado para eso y le voy a hacer daño, lo voy a dejar peor de cómo llegó a mi consulta, pues es mejor no atenderlo. Entonces debo ser consciente de las implicaciones que tiene mi ejercicio profesional para evitar incluso pues sanciones disciplinarias o hasta de orden penal, ¿sí? Tú hacías énfasis ahora pues en el marco de la investigación cuando incurrimos en plagio, ¿sí? A veces nos autoplagiamos, volvemos incluso a escribir cosas que ya escribimos en otros documentos, pensamos que no es plagio porque yo mismo lo escribí en otro apartado, pero resulta que sí estoy replicando esa idea. Entonces, hay autoplagio y los otros tipos de plagio que tú mencionaste, ¿sí? Cuando yo copio y pego varias frases de varios autores en un solo párrafo y pienso que nadie se va a dar cuenta que eso no, sí, que no fueron apartes, recortes, y realmente cuando pasa por el filtro del aplicativo Turnitin, se sobresalta en colores diferentes y el porcentaje de plagio es altísimo. Eso puede hacer que nos invaliden un informe, puede hacer que nos cobren una multa, como tú bien lo explicabas. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta todo el marco de nuestra ética profesional, sobre todo en el marco o en el campo de la investigación, para hacer un ejercicio riguroso, bien hecho y sobre todo pertinente para el contexto que lo solicita. Eso, Gracias, Paula. Gracias por la intervención. Chicas, ¿alguna de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta final ya para darle cierre a la sesión de hoy? ¿No? Bueno, entonces, bueno, primero pedirles excusas. Me atacó completamente el tema de la tos y en muchos momentos tuve dificultad para poder hablar. Pero bueno, finalmente pudimos concluir la actividad. Sí, espero que para los próximos eventos pues puedan asistir muchas más personas porque en el grupo creo que tenemos más de 14 participantes y siempre el hecho de que falten tanto pues nos complica también un poco el ejercicio de poderles a ustedes llevar información adicional para que tengan muchos más sustentos y que entiendan mucho más el concepto de la investigación. Pues les agradezco a ustedes, tres niñas, por haberse quedado hasta el final, por estar aquí presentes y a la profe Paola. Y pues damos por terminada la sesión de hoy. Esperamos vernos en el próximo encuentro y que sea mucho más nutrido en su participación, ¿vale? Entonces, un abrazo, que descansen y buena noche. Gracias, profe Diego. Hasta luego, estimadas estudiantes. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, chao, niñas.